días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, esta vez no por vía virtual, sino física y presencialmente para compartir algunas reflexiones con ustedes, básicamente para tratar de transmitir el mensaje de que lo que hemos escuchado esta mañana no es privativo de Chile. Está viviendo el mundo entero un proceso bastante similar, con características lógicamente que varían de lugar a lugar, pero esencialmente estamos viviendo un mundo en el que muchos de los supuestos sobre los que descansaban instituciones y consensos están bajo cuestionamiento serio o están simplemente resquebrajándose, una polarización extrema, una radicalización ideológica, una dificultad para alcanzar consensos y un proceso que está degenerando y cuyo destino, evidentemente, a estas alturas es imposible pronosticar, pero no augura nada muy bueno. Quiero empezar situando un poco el contexto. Es muy importante entender que no se produce una radicalización política, ni vuelan por los aires los grandes consensos sin una serie de crisis traumáticas. En todo el devenir, digamos, de la civilización humana fueron siempre ciertas crisis muy concretas las que dieron lugar a un cuestionamiento de los consensos y los supuestos sobre los que reposaban esas sociedades. Yo diría que en la era contemporánea ha habido muchos más, pero tres muy específicos hay que mencionar. Uno, evidentemente, son los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Otro, la crisis financiera de 2007 y 2008, que fue mucho más que una crisis financiera, por supuesto, y luego la pandemia. Yo diría que, haciendo las salvedades, las diferencias, se parecen un poco a las crisis que dieron pie a las grandes radicalizaciones y degeneraciones ideológicas de los años 20 y 30, que fueron la Primera Guerra Mundial, la gripe española y todo el proceso, digamos, de colapso institucional que se produjo a través del Tratado de Versalles, que dio pie a un verdadero trauma en Alemania en la reconstrucción. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Ciertos acontecimientos han generado un clima traumatizante y traumático que ha dado pie a una serie de reacciones. Esto no solamente ha supuesto para las sociedades civiles un trauma, sino también para los gobiernos. Y en distintas instancias se puede medir hasta qué punto ha sido así. Por ejemplo, hemos visto a gobiernos que encarnaban un cierto sentido común, una cierta proporción en la forma en que gestionaban sus fiscos, sus políticas monetarias, perder completamente la razón y entregarse a una farra fiscal y monetaria que ha sido a la vez síntoma de lo que estaba ocurriendo y causa de una aceleración de lo que estaba ocurriendo. La deuda mundial desde 2009, por ejemplo, se multiplicó por 2,5 veces, en realidad un poco más, casi 3, a un ritmo 5 veces superior al crecimiento del Producto Interno Bruto, un nivel de endeudamiento 5 veces superior al de el crecimiento del Producto Bruto Interno. En los Estados Unidos, donde yo he vivido los últimos 20 años y paso todavía muchísimo tiempo, esto se nota de muchas formas. El gobierno federal tiene hoy una deuda que equivale al 120% de lo que produce el país en bienes y servicios en un año. Los hogares tienen una deuda equivalente al 75% de lo que producen los Estados Unidos en bienes y servicios en un año. Las corporaciones, las empresas, 78 van camino de 80%. Vayan sumando ustedes todo eso. La deuda total que carga Estados Unidos es de niveles verdaderamente astronómicos, algo que no tiene parangón en la historia de los Estados Unidos, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Si a esto le añadimos un mundo en el que ya no está tan claro quién es el bueno y quién es el malo, porque en muchas regiones del mundo, a medida que en las democracias liberales occidentales pasaba todo esto, se iban haciendo a sí mismos unos ciertos prestigios en base a la fuerza o en base simplemente a lo que parecía un deterioro del enemigo, vemos un mundo extremadamente complicado, donde personajes como Putin, como Jinping, como Erdogan,
es decir, personajes autoritarios o como Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, un personaje que hay que mirar muy de cerca, es un país que tiene una proyección muy impresionante, pero que también representa un paradigma de desarrollo desde el autoritarismo, para no hablar, por supuesto, de Irán y de Corea del Norte. De manera que este es el contexto, un mundo de democracias liberales en las que ciertos acontecimientos traumáticos ponen en cuestión los grandes consensos y los grandes supuestos, una reacción de los estados que solo puede calificarse de profundamente irracional desde el punto de vista de la cosa pública, del manejo de la cosa pública, y un contexto internacional de prestigios que se van haciendo en cierta forma en sus zonas de influencia geográfica, pero que también alcanzan una cierta universalidad. Personajes como Putin o como Xi Jinping tienen hoy muchísimos admiradores en democracias occidentales, en Europa, en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bien, esta es una idea que quería sembrar entre ustedes. Una siguiente idea es esta. La globalización, que seguramente todos aquí defendemos, y yo he sido un acérrimo y seguiré siendo un acérrimo defensor de la globalización, que ha traído enormes beneficios a la humanidad y seguirá trayéndolos, representa, sin embargo, ¿cómo decirlo?, una dislocación en muchas sociedades en un periodo de transición. Y eso ha coincidido con una crisis en Europa del estado del bienestar que regía desde los años 40, podríamos irnos al siglo XIX con Bismarck, que fundó el estado del bienestar alemán, pero para hablar de tiempos contemporáneos, digamos desde la Segunda Guerra Mundial, y en Estados Unidos con una cierta crisis del New Deal, es decir, las políticas que puso en pie Roosevelt para hacerle frente a la Gran Depresión, luego a la Segunda Guerra Mundial, y que continuó con Truman y sus sucesores. Estos modelos son modelos que han alcanzado un cierto límite, que han entrado en una cierta crisis, y eso ha coincidido en el tiempo con un proceso de globalización que ha producido muchos dislocamientos. ¿A qué me refiero? A que industrias tradicionales que habían sostenido a muchas generaciones en ciertos lugares de Europa Occidental o de los Estados Unidos desaparecieron o emigraron y fueron reemplazadas por otros. La revolución de la conectividad, que hizo que algunos sectores de la sociedad se pudieran adaptar mucho más rápidamente que otros. Todos salían beneficiados, pero en las cosas en las que todos salen beneficiados hay tiempos que son disímiles, y eso representa un cierto dislocamiento. Yo decía esta mañana, no recuerdo a quién, si uno pertenecía a una familia de Michigan que a lo largo de 4 generaciones vivió muy ligada a la industria automotriz, y de pronto esa industria se fue para otro lado, emigró, y yo tuve que emigrar y fui la primera generación de mi familia que emigró y tuve que adaptarme a una nueva industria en un nuevo lugar de los Estados Unidos o quizá fuera de los Estados Unidos. Lo que se produce es un trauma social. No significa que en términos absolutos no haya un progreso en esa dinámica de destrucción creativa, como la llamaba Schumpeter. Lo hay. Si usted mide a través de la creación de riqueza, a través de la tasa de desempleo, verá que al final el resultado neto es un resultado positivo. Pero si a usted es a quien le toca sufrir ese trauma, evidentemente usted va a reaccionar de un modo muy distinto a como reacciona un economista que está viendo las cifras fríamente a través de los agregados. Y eso es lo que se ha producido en muchos lugares de Europa y de los Estados Unidos también. El dislocamiento producido por estos cambios y transformaciones de la tecnología y en general de la globalización se ha dado en un contexto en el que muchos de los sistemas que regían llegaban a su límite porque simplemente no era posible ya financiarlos. De manera que ahí había también las bases para una reacción que ha sido muy impresionante en todo el mundo de Europa Occidental y que ha sido una reacción por el populismo. A la derecha por un populismo más bien de índole nacionalista y a la izquierda por un populismo definido por el victimismo, que tienen en común su antielitismo, que tienen en común la idea de que hay víctimas y victimarios, y que tienen en común la idea de que hay que proteger algo contra un enemigo, contra un adversario, pero que por supuesto se diferencian en mucho.
Otro factor ha acelerado todo este proceso, es un factor al que se ha aludido esta mañana y que evidentemente está en todas las conversaciones, que es el de los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, las nuevas formas que tiene el mundo de comunicarse entre sí. Esta es una revolución también extraordinariamente benéfica, pero que ha tenido un efecto que en cierta forma es un efecto que es un arma de doble filo, que es la desintermediación. La desintermediación significa una comunicación directa, sin pasar por intermediarios, y esa, por supuesto, puede ser una gran cosa y lo ha sido. Gente que no tenía una voz, de pronto la tiene. Gente que no tenía acceso a las voces ajenas, de pronto lo tiene. Pero también significa una erosión de instituciones intermedias que jugaban un papel muy importante en la sociedad, desde el punto de vista de los equilibrios sociales, desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista del gradualismo de los tiempos en los cambios, por ejemplo. Esas instituciones, tanto públicas como privadas, se han ido erosionando. Si yo ya no necesito un periódico porque yo soy mi propio periódico a través de las redes sociales, si yo no necesito un partido político porque yo soy mi propio partido político, si yo no tengo por qué respetar al presidente o la presidenta porque yo soy mi propio presidente, porque las comunicaciones modernas me convierten en un presidente entre mis seguidores, evidentemente hay una erosión de esas instituciones intermedias que, aunque permite a través de esa globalización de las comunicaciones cosas fantásticas, por ejemplo, la viralización de los buenos ejemplos, la viralización de las ilusiones, también significa que la sociedad tiene menos defensas contra los fanatismos, contra los populismos y contra los nacionalismos, en un contexto, como digo, en el que todo juega a favor de esa radicalización política. ¿Cuál fue estoy saltándome etapas porque sé que hay poco tiempo, que llevamos un cierto retraso en el programa y luego vamos a conversar un poco, así que, en fin, habría tiempo en otra ocasión para explayarse mucho más, pero quería dejar sembradas entre ustedes las ideas principales. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la reacción política frente a todo esto? Básicamente, desde la izquierda y desde la derecha, como digo, un nuevo fenómeno, un fenómeno que podríamos llamar identitario. La política ha pasado a ser la política de la identidad y este es un juego extremadamente peligroso. Yo no niego que en una comunidad tiene que haber ciertos elementos comunes, aglutinantes. Ninguna sociedad puede sobrevivir sin ello. Yo soy un liberal que cree en las sociedades abiertas y libres, pero eso no significa una sociedad de individuos compartimentalizados. Al contrario, significa una sociedad de cooperación, de individuos que intercambian constantemente bienes, servicios, ideas, cultura. Pero en una sociedad que se va fragmentando en torno a la identidad, es una sociedad en la que los demagogos, los populistas, encuentran fácilmente la manera de reaglutinar a esa sociedad y lo hacen a través de la política identitaria. Desde la derecha, la política identitaria esencialmente nacionalista. Nuestra tribu está amenazada por el mundo exterior, está amenazada por el inmigrante, está amenazada por el otro, está amenazada también por bienes y servicios que vienen del exterior. En esto la izquierda y la derecha es interesante, hasta qué punto se parecen. El mundo de Trump era un mundo esencialmente proteccionista, a pesar de que en algunos otros campos tenía una política más bien liberal, desreguló algunas industrias que estaban sobrereguladas, pero era una persona de visión económicamente nacionalista. Tenía esa idea tribal de que había que proteger a los nuestros frente a los otros. Y bueno, y de la izquierda ha venido una política identitaria también, como decía, en ese caso basada no tanto en la nacionalidad como en la víctima o en los grupos de la sociedad identificados como víctimas a los que había que proteger contra una élite que representaba la opresión. Recuerdan ustedes las famosas superestructuras de Marx que hacían que en el fondo todas las instituciones democráticas no fueran sino una máscara de la explotación. Bueno, es una idea bastante parecida. Todo lo que representa institucionalidad política, democrática, representación política, en el fondo lo que esconde es una realidad de víctimas y de victimarios. Y ambos comparten el discurso del mito y la utopía. El mito es siempre un pasado que nunca existió, pero en el relato, en el discurso de los demagogos populistas de hoy, en Estados Unidos, en Europa, esto está ocurriendo en todas partes, por supuesto en América Latina también,
nos remitimos siempre a un pasado, tanto en la izquierda como en la derecha, donde no había una amenaza a la nación, donde no había una amenaza a las víctimas, una amenaza a la identidad. La identidad se refuerza en la medida en que hay una nostalgia de un pasado que en el fondo nunca existió y nunca fue tal, pero el relato lo hace real en el imaginario popular. Y también hay una utopía. El mito es la mentira del pasado, la utopía es la mentira del futuro. Uno inventa un futuro que nunca llegará, que no es alcanzable, pero si uno instala en el imaginario de la gente la idea mítica, utópica, de que ese futuro es posible, la gente está dispuesta a saltarse etapas, a saltarse la democracia. Por eso en la raíz del populismo hay un sentimiento profundamente antiliberal o iliberal y profundamente antidemocrático, la idea de que hay atajos hacia el paraíso, ¿no es cierto? ¿En qué se ha traducido todo esto? En que hay una guerra cultural. Vivimos hoy atrapados en una guerra cultural. Tenemos a una derecha, en Estados Unidos se le llama the alt-right, la derecha alternativa, y también la derecha populista, que ha desplazado a la derecha tradicional y que tiene precisamente esas características que acabo de mencionar. En la izquierda ha pasado exactamente lo mismo. En cierta forma pasó antes en la izquierda, se aceleró mucho después de la crisis financiera de 2008 y la derecha reaccionó frente a ella, pero en todo caso esto ya no importa porque los dos jugadores están en esa cancha. En esa guerra cultural la izquierda se ha aferrado a ciertos aspectos, a ciertas causas, lo que se llama single issue causes, causas, digamos, únicas, singulares, a las que ha ido aglutinando en un discurso, el ecologista, el feminista, el de los gays, etcétera, lo ha ido construyendo no a través de la defensa de los derechos individuales y la defensa de la igualdad ante la ley, sino a través de la defensa identitaria, la idea de que todos estos grupos son víctimas de un enemigo y ese enemigo resulta casi siempre ser la institucionalidad democrática y las ideas que defienden quienes creen en la libertad. En la derecha está pasando algo muy parecido, solo que al revés, y de una manera que es exactamente igual, que es profundamente identitaria. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina esto tiene una traducción también. Si ustedes se fijan en lo que ha pasado, no solo en Chile, en toda América Latina, hemos vivido un proceso muy parecido. La izquierda se ha ido moviendo hacia un terreno infinitamente más ideológico, hacia un terreno infinitamente más pugnaz y también más cuestionador de ciertos consensos, y ha ido desplazando a la centroizquierda, que había jugado un rol, no se diga nada en Chile, por supuesto, pero también en algunos otros países, hacia una gran marginalidad. Y esa izquierda, digamos, democrática, socialdemócrata, esa centroizquierda, tenía dos opciones. Una era salir a pelear, salir a defender sus fueros, salir a dar un combate de ideas frente a esa izquierda radical, y decidió no hacerlo. Se acomplejó, se asustó y se dejó, digamos, fue subsumida por esa izquierda radicalizada y populista que tomó el control del escenario político del centro hacia la izquierda. Eso se ha visto en muchos países, en mi país de origen también. En Perú, lo que ha pasado en los últimos años, lo que pasó con la experiencia del señor Castillo, fue exactamente eso, frente a un presidente que se declaraba marxista, leninista y mariateguista, que tenía una concepción de la sociedad que era profundamente antidemocrática e iliberal. ¿Qué cosa hizo la centroizquierda o la izquierda democrática? En lugar de salir a defender sus fueros y enfrentarse a ella, lo que hizo fue integrarse a ella y con ella ha sucumbido. De manera que hoy ha dejado un amplio espacio, sabe Dios para qué. Pasó lo mismo en Colombia, donde hay hoy día una izquierda sumamente radicalizada que está llevando al país a un desbarajuste enorme. Pasó en cierta forma algo parecido en México, aunque ahí hay unas variantes importantes porque López Obrador tiene un origen del PRI que la, digamos, combinado con su radicalización, por lo menos retórica, de izquierda, pero que ha marginado a lo que era la izquierda tradicional mexicana, que era el PRD, y así país por país podemos ver cómo este discurso de la izquierda radicalizada ha ido marginando a la izquierda. ¿Qué ha pasado al otro lado? Bueno, ha pasado lo que cabía esperar, lo que siempre pasa en toda sociedad. No somos marcianos en América Latina, somos seres humanos y nos parecemos a otros seres humanos, de manera que lo que ha pasado es una reacción
que tiene su expresión en movimientos y grupos de derecha que se sienten amenazados por todo eso y que han ido marginando a la derecha liberal o a la centro derecha en buena parte de América Latina. Bukele es por ahora el ejemplo más exitoso de todo eso. Por cierto, yo diría que quizá Bukele es el mayor desafío que tienen hoy la centro derecha y los liberales de América Latina, porque a diferencia de los populistas autoritarios de la izquierda, que todos sin excepción están fracasando de una manera flagrante, de una manera que es evidente ante el resto del mundo, este es un señor que está teniendo éxitos parciales y supone para nosotros el reto de demostrar que esos resultados tienen pies de barro, que esos resultados vienen acompañados de una violación de los derechos humanos, de una violación de la legalidad, de una violación de la democracia como sistema civilizado, pero también el desafío de demostrar que somos capaces de obtener resultados tanto mejores que los suyos en áreas como la seguridad, sin tener que hacer pagar a nuestras sociedades el precio altísimo que le está haciendo pagar a la suya. Pero, digamos, independientemente de eso, a lo que iba es que están surgiendo paradigmas desde el otro lado que encarnan también una forma nacionalista, una forma autoritaria y una forma populista de derechas para hacer frente a esa izquierda. Y frente a eso, la centro-derecha está siendo marginada, está siendo golpeada. Aquí el señor Kast demostró un fenómeno parecido. La centro-derecha tradicional chilena fue derrotada, fue marginada, ahora está empezando, entiendo, lentamente a recuperar algunos fueros, pero en todo caso el fenómeno se produjo también en Perú. El alcalde de Lima hoy es un hombre popular, es un hombre exitoso, que probablemente será un candidato potente, importante, que representa esa forma de derecha, también con algunos éxitos parciales. Y, por supuesto, vimos en Brasil lo que pasó con Bolsonaro, y el fenómeno Bolsonaro todavía sigue ahí, a lo mejor el día de mañana con otras caras y otros nombres, pero representa también una forma identitaria de respuesta desde la derecha a lo que está pasando en la izquierda. Sería largo explicar por qué en América Latina se ha producido esto, pero creo que algo de lo que escuchamos esta mañana encierra por lo menos parcialmente la clave, y es que desde 2015, se habló en el caso de Chile desde 2014, en América Latina en general 2015, no hay crecimiento, y estamos hablando ya de casi una década, ¿no? Tuvimos el boom de los commodities entre 2003 o 2004 y 2000, depende de qué commodity estemos hablando, si de metales o de petróleo o de agricultura, pero en todo caso hasta 2013, 2014, 2015. Fue un fenómeno que produjo una clase media, ese fue un fenómeno muy importante, mucha gente salió de la pobreza, unos 90 millones de personas, según cómo contemos, pero había unas bases muy precarias en todo eso. Y si uno mide bien qué factores contribuyeron a ese crecimiento de la clase media, verá que la productividad hizo una contribución mínima, que la mayor parte de la contribución la hizo simplemente el aumento de la mano de obra. La productividad más o menos contribuyó 21-22% y 78% el aumento de la mano de obra. Cuando hay un boom de commodities siempre hay un aumento de la mano de obra, pero la idea es que esa mano de obra pueda producir cada vez más con menos, y eso no se produjo en América Latina. De manera que bastaba que se desacelerara el crecimiento, que se produjera un bache para que viéramos que un porcentaje de esa nueva clase media, que todavía era vulnerable, pasara otra vez a la pobreza. Un 40% de la clase media estaba en esa situación hacia comienzos de la década, de la segunda década. Pasaron unos años, se desaceleró el crecimiento y a partir de 2015 esa clase media vulnerable, que vivía de una manera muy precaria, retrocedió a la pobreza. Y ese fue un escenario políticamente y socialmente explosivo, en el que además cayó, como las 7 plagas de Egipto, por supuesto, la pandemia. Y eso explica el comportamiento electoral en muchos países, entre ellos en Perú. Castillo no habría ganado nunca una elección en un escenario distinto, en el que no se hubiera producido un fenómeno como la pandemia en ese contexto de desaceleración económica, a pesar de que en Perú la desaceleración no era tan acentuada como en otros países de América Latina. Pero en todo caso, a lo que voy es, una vez que se detuvo el crecimiento, porque no se habían aprovechado los años de bonanza para hacer reformas profundas que dieran una prolongación a ese crecimiento, se produjo entonces un fenómeno de pauperización de un sector importante de la clase media, y con eso surgieron otra vez
fenómenos populistas. Y por eso, entre la segunda década del nuevo milenio y comienzos de la tercera década, vimos país tras país tras país volver a las garras del populismo con algunas variantes. México, Argentina, Brasil, las tres economías más importantes de la región, Colombia, Perú, etcétera, etcétera. En Chile también se vivió ese mismo proceso. Prácticamente toda la región vivió un proceso de retorno del populismo en un escenario en el que el populismo pocos años antes había fracasado estrepitosamente. Podemos llamarlo masoquismo, podemos llamarlo suicidio, podemos, en fin, buscar muchas explicaciones psicológicas a todo este proceso. Pero en todo caso, al observador lo que le interesa es entender que a partir de 2015, en ese proceso de desaceleración económica muy prolongado que lleva ya casi una década, se produjo, por supuesto, un cuestionamiento de un modelo económico que había aparentemente empezado a dar resultados y que de pronto se detuvo. Y yo creo que a partir de ese momento vemos en América Latina surgir esa izquierda populista y esa derecha populista que son distintas de las que habíamos conocido en años anteriores. Otra vez una izquierda que buscaba, identificaba ciertas minorías o ciertos grupos en la sociedad a los que calificaba de víctimas, asumía esas causas de una manera muy concentrada y poco a poco iba juntándolas, combinándolas dentro de un discurso victimista, antielitista, sumamente eficaz, porque ese relato, acompañado de la vieja idea del mito de un pasado que fue mejor y la utopía, un futuro que está al alcance de la mano si nos saltamos ciertas etapas, mordió carne, se instaló en el imaginario de la gente con mucha eficacia y desde la derecha vino una respuesta que es la que hemos visto. ¿Dónde deja esto a la gente de espíritu liberal, tanto en la derecha como en la izquierda? La deja en una situación extremadamente difícil en este momento. La deja en una situación, bueno, parecida a lo que acabamos de ver en la Argentina, ¿no es cierto? Dos populismos que han pasado a la segunda vuelta, aunque en el caso de Milei hay un discurso económico cargado de algunas reformas, algunas propuestas de reforma que son perfectamente atendibles, que son reformas que Argentina debería haber hecho hace mucho tiempo. Eso viene acompañado de una retórica, de un estilo, de unas formas que son profundamente populistas y de unas, resonancias que tienen mucho de populismo latinoamericano, y al otro lado un señor que encarna a un gobierno que es el epítome, que es la esencia, la quintesencia del populismo latinoamericano. Entonces, una segunda vuelta donde se enfrentan dos populismos en el que hay un rol aparentemente muy pequeño, muy menor, exiguo, que jugar si uno pertenece a esa tribu en extinción, que es la tribu liberal, tanto a la derecha como a la izquierda. De manera que este es un poco el escenario que enfrentamos. Yo tampoco quiero ser, como no lo fueron algunos de los ponentes esta mañana, excesivamente pesimista. He leído demasiada historia, he visto demasiados casos y conocido de cerca demasiados casos, y además cualquiera que haya sido un habitante del siglo XX y vio la caída del muro de Berlín y vio la caída del PRI mexicano, y vio los extraordinarios avances de la tecnología, digamos que solo puede tener espacio en el ánimo para el optimismo. Pero ese optimismo no caerá, digamos, del cielo. Es un optimismo que hay que albergar, que hay que trabajar, que hay que hacer evolucionar y luego hay que convertir en acción. Y si uno no sale a enfrentar a estos dos populismos que están haciendo de América Latina hoy su monopolio, será imposible desalojarlos en muchísimo tiempo. De manera que lo que hay que hacer es, primero que nada, hacer un diagnóstico razonable y acertado, más o menos acertado de la situación, y luego pasar a la acción y salir a enfrentarlos en el campo de las ideas, en el campo de los consensos, en el campo, por supuesto, de la acción política, pero también en el campo de la cultura, de la comunicación, y poco a poco, a medida que esos fracasos vayan siendo evidentes y flagrantes, se volverá a crear una nueva oportunidad. Muchas gracias.